Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar que el día de hoy hemos preparado para ustedes, con un tema que sin duda pues, es uno de muchos temas que está teniendo gran impacto dentro de las organizaciones y sobre todo un tema que por su particularidad pues tiene que ver con pues prácticamente todas las organizaciones. Cuando se habla de estos temas de sostenibilidad, para muchas empresas se ve, ¿no? O se plantea como una cuestión lejana, como una cuestión aislada. Sin embargo, cuando hablamos de colaboradores, y en este caso de los beneficios a los colaboradores, pues es cuando automáticamente pensamos en que el impacto está más cerca que de cualquier otro tema, ¿no? Entonces, recordemos un poquito de dónde deriva esto. Pues deriva de una Agenda 2030 de la ONU, en donde se planteó precisamente la importancia de contar o de establecer, mejor dicho, ciertos objetivos de desarrollo sostenible, como se les ha llamado, y que precisamente tiene como propósito fundamental, pues, el establecer una serie de proyectos, una serie de objetivos encaminados a garantizar, pues, de alguna manera la sostenibilidad de nuestro planeta, ¿no? Y desde luego, pues, de manera muy importante, pues, de la especie humana, ¿no? Y de cada uno de los que de alguna manera formamos parte de. Y en ese orden de ideas, vale la pena puntualizar, ¿vale? Que cuando se establece esta Agenda 2030, pues se planteó precisamente la importancia, ¿no? Sobre todo de empezar a cuidar o a vigilar de alguna manera eh, cómo es que el uso, por ejemplo, de productos químicos, cómo es que la generación de residuos, en este caso podemos hablar de desechos electrónicos, desechos plásticos, temas relacionados con el medio ambiente, no hablando de la degradación del suelo, la contaminación del agua, pues pueden poner en riesgo la integridad de un ecosistema, de los recursos naturales de los que dependemos y desde luego, pues eso poner en riesgo, como ya lo comenté, pues en sí a la existencia pues de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues se planteó desde luego que por un lado pues íbamos a tener precisamente que vigilar eh, las circunstancias que podrían convertirse en problemas relacionados con el entorno ambiental, pero también con temas relacionados con el entorno social, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues es parte de lo que hoy nos enfocaremos, ¿no? Dentro de los objetivos, pues se habla de manera muy importante, ¿no? Del objetivo social número 12, que tiene que ver con la producción y consumo responsables. Y precisamente cuando se habla del impacto que tiene la actividad de una organización en la sociedad, pues es precisamente cuando tenemos que entender y analizar cómo es que las diferentes operaciones, la actividad de una organización logra fortalecer o de alguna manera logra minimizar ciertos problemas que están relacionados con el entorno social. Cuando hablo de esto me refiero principalmente, bueno, o más bien dicho, entre otras cosas, pues obviamente temas como la desigualdad económica, ¿no? Entonces ahí tenemos que hablar, pues temas de brecha salarial. Cuando hablamos, por ejemplo, con temas de exclusión por cuestiones de cultura, género, raza, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de estos pues temas relacionados precisamente con la desigualdad, ya no solo económica, sino social en general, ¿no? Que al final se define, o más bien se define, se establece como una de las causas estructurales de la pobreza y que en determinado momento va a limitar pues las oportunidades económicas, ¿no? Y sin duda, pues en una sociedad como en la que vivimos, donde hay
altos niveles de desigualdad, donde gran parte de la población tiene un poco acceso a la educación, donde tiene poco acceso a los sistemas de salud, pues eso llevado a una organización, pues puede dar como resultado que la fuerza laboral con la que se cuente sea una fuerza laboral menos calificada, una fuerza laboral menos saludable y evidentemente, pues eso va a traer como consecuencia una reducción, por ejemplo, en el potencial de productividad de nuestro país, ¿no? Entonces, es una realidad también, de acuerdo a lo que se estableció en esta Agenda 2030, que los países con altos niveles de desigualdad social, pues son los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, y bueno, aquí vale la pena comentar, de alguna manera, México, pues ya no es un país que en principio se ha catalogado como tal, y en ese sentido, pues es una de las grandes preocupaciones de las organizaciones, ¿no? Entonces, aquí, si esto le agregamos, ¿no? Que derivado de esta Agenda 2030 y en este objetivo 12 que busca promover que las entidades revelen, porque así se establece en ese objetivo 12, revelen en sus informes empresariales qué acciones de sostenibilidad y cómo contribuyen al cumplimiento de los diferentes objetivos. Bueno, pues esto ha llevado a que eh, exista o se haya venido dando una evolución del informe empresarial, ¿sale? Es una realidad que hoy, a partir de estas iniciativas, pues los interesados en una organización, donde tenemos a los inversionistas, a los acreedores financieros y a las diferentes contrapartes, pues requieren que los reportes financieros brinden información adicional a la que estamos acostumbrados ver en un estado financiero, y que permita identificar cuáles son las consideraciones que en materia de sostenibilidad está teniendo una organización. ¿Para qué? Pues obviamente para tener una comprensión plena sobre si la entidad tiene la capacidad de mantenerse como negocio en marcha en el largo plazo. De ahí este concepto de sostenibilidad, ¿sale? Entonces, es algo importante resaltar porque dice, bueno, en la medida, sí, desde luego es importante el desempeño financiero, ¿sale? Sin embargo, no lo es todo. Necesitamos identificar los riesgos y oportunidades que una organización tiene con respecto a, ya lo dije, los temas ambientales, los temas relacionados con sus prácticas de gobernanza y, y es el tema que nos atañe, con su gestión de capital humano y el entorno social. Entonces, recordemos que precisamente con este objetivo, pues el CINIF, que inclusive cambió o amplió su nombre para incorporar este tema de sostenibilidad y decir que ahora es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y Sostenibilidad, bueno, pues el CINIF toma como una bandera importante la de impulsar la evolución del informe empresarial para que este sea, dice el CINIF, más holístico y en cierto modo incluya mucho más información que permita pues comprender, ya lo dije, este desempeño de la organización desde un enfoque integral. Y entonces, el CINIF, partiendo de lo que se está o se ha venido dando a nivel internacional, ¿no? Porque también a nivel internacional, como sabemos, pues empezó a trabajar ya por parte del IASB en una serie de normas. Bueno, también el CINIF empezó con ello, pero el CINIF siguió una estrategia un poco diferente. ¿Por qué razón? Bueno, porque en este caso el CINIF, siendo muy fiel a como siempre ha venido trabajando, donde el CINIF le interesa tener como punto de partida, como punto de referencia, las bases y ese marco de ese marco conceptual. Bueno, así como lo hizo hace 20 años con el marco conceptual de las NIF, bueno, también ahora lo hace y lo primero que decide es trabajar en el marco conceptual de las normas de información de sostenibilidad, que es la NIS A1, y
Ya una vez definido eso, que para efectos prácticos es algo así como la constitución a las leyes, ¿no? El marco conceptual, acuérdense que nuestras normas son normas basadas en principios, entonces necesitamos un marco de referencia. Y en ese sentido, es que de ahí se deriva precisamente, o se van a derivar, mejor dicho, ya las normas particulares. Siendo la primera de ellas, dice, bueno, a ver, para empezar, y desde luego ya teniendo claro ese enfoque conceptual, o ese marco de referencia conceptual, bueno, pues ahora necesitamos tener, una forma de aterrizar estos conceptos que en principio pueden sonar pues muy, o vamos, son elementos muy conceptuales, mejor dicho, pues necesitamos que el tomador de decisiones, aquel que piensa invertir, que piensa financiar o que quiere llevar algún tipo de acuerdo con una organización, pueda entender claramente cómo está manejando una entidad, o cómo está impactando su desempeño a partir de los riesgos y oportunidades que se están dando en materia de sostenibilidad para una organización en lo particular. Entonces, justamente dicen, ok, si ya tenemos el marco conceptual, ahora vamos a enfocarnos justamente a estas bases para poder medir, porque como bien dicen, por ahí una frase, para poder administrar algo hay que poder medirlo. Y en ese sentido, la NISB 1 se emite precisamente con el propósito de establecer las bases para determinar, pues justamente los indicadores básicos de sostenibilidad, que son pues estas métricas que me van a permitir evaluar el desempeño, como ya lo dije, ¿no? Entonces, desde luego, al momento de que dicen, ok, si ya tengo mi marco de referencia a partir del cual se van a originar las normas particulares, por ejemplo, a nivel internacional, pues se tiene las normas relacionadas específicamente con el tema ambiental y todo lo que tiene que ver con el efecto específico de gases de invernadero, por ejemplo, o relacionados con el clima, mejor dicho, ¿no? Es la NIPS S2, que habla de todas las métricas de emisión de gases de efecto invernadero y del impacto que tienen en la cadena de valor. Entonces, esas normas que ya son particulares van a partir del marco conceptual, pero México decide partir del marco conceptual, sí, pero después de ello dice, bueno, a ver, tenemos que ver, o sea, ya que expliquemos qué pasa aquí con el tema de los gases, el efecto de los gases de invernadero y todo eso, pero antes de ello tenemos que establecer cuál es o cómo, teniendo como objetivo fundamental, cómo es que vamos a determinar esos indicadores, ¿sale? Que van a formar parte de la información de sostenibilidad de una entidad, es decir, de la información integral financiera y de sostenibilidad que una entidad tiene que proponer. Entonces, esto es lo que se conoce como justamente los indicadores básicos de sostenibilidad y que precisamente pues son este punto de partida, ¿no? Sobre el cual eh, la NISB 1 establece y que como saben, y si no, ahora lo vuelvo a reiterar, pues entran en vigor a partir del 1 de enero de 2025, ¿no? Entonces, el propósito justo, ¿no? Es que ahorita platiquemos de uno de los impactos que tiene particularmente en lo que tiene que ver con los beneficios a los empleados, ¿no? Sobre todo, entendiendo que en este contexto, pues obviamente recordemos uno de los grandes temas al hablar de los indicadores básicos de sostenibilidad, pues es que lo que se busca brindar con estos indicadores, pues es o más bien dicho, estos indicadores que proporcionen información esencial. ¿Para qué? Para poder medir y monitorear los impactos de una entidad sobre, ya lo dije, sobre sus temas ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Pero algo muy importante es que, además de medir, pues me va a permitir identificar aquellos riesgos y oportunidades que en materia de sostenibilidad podrían impactar en mi generación de valor, es decir, en mis flujos de efectivo, ¿sale? Y obviamente, ¿por qué? Bueno, porque esto puede tener un tema relacionado así con mi operación, con
con la continuidad de mi negocio, con el financiamiento, con el costo de capital que enfrento en determinado momento y por ende, pues los indicadores básicos de sostenibilidad pues se establecen sobre una base estandarizada, ¿no? Porque esto es algo importante. Y dice, oye, pues dado que son estandarizados, significa que son prácticamente métricas universales y por ende cualquier organización los puede definir, los puede calcular, los puede determinar y por ende cualquier organización los puede revelar, ¿sale? Entonces, al final, en este sentido, todos los indicadores básicos de sostenibilidad que requiere la NIS, en este caso la NIS B1, todos deben ser revelados sin llevar a cabo un análisis de importancia relativa. Fíjense, esto es muy interesante lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que, bueno, es que esto no revelo porque no es relevante. No, a ver, tú revélalo. Al final, el que va a definir o determinar si algo es relevante, probablemente para ti no lo sea, pero a lo mejor, oye, es que para mí no es relevante saber si estamos enfrentados, si traemos algún tema relacionado con equidad de género. Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor para ti no lo es, pero fíjate que para el banco que te va a otorgar un financiamiento sí lo es. Y puede ser que su la tasa de interés del financiamiento pueda ser mejor o peor en función de cómo esté en ese rubro particular. Entonces, al final los indicadores, quiero resaltar, son, entonces, lo que acabo de decir es que todos esos indicadores, todos los que la norma requiere, tienen que ser revelados con independencia de que alguien pudiera decir que no son materiales, ¿vale? Esto quiero que sea algo muy claro. Entonces, en ese orden de ideas, algo que también debemos entender es que se representan en forma comparativa, pueden ser cuantitativos y cualitativos, y en el caso de los cuantitativos vamos a tener dos formas de presentarlos, de determinarlos. Uno es el enfoque de valor absoluto, que básicamente es el valor que tiene un indicador de sostenibilidad a la fecha de un informe y que puede ser específicamente un valor monetario, una cantidad, una cantidad ya sea peso, volumen, etcétera. Y por el otro lado, el valor relativo, que básicamente pues es cuando tenemos valores relacionados, o sea, cuál es la relación, por ejemplo, entre el valor absoluto del indicador y ciertos valores de referencia. O sea, yendo a un concepto muy práctico en el ámbito financiero, es como cuando hablamos de las, por ejemplo, de las razones financieras, ¿no? Las razones financieras son valores relativos, ¿no? O sea, lo que hago es determinar un valor absoluto, un indicador sobre un valor de referencia y en función de ello puedo entender a la organización o puedo más bien, puedo determinar una medida de desempeño o de eficiencia operativa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en materia, en materia de beneficios empleados, en materia específicamente relacionado con el capital humano, que es parte de lo que en esta sesión platicaremos muy rápidamente, bueno, pues primero que nada es importante resaltar, ¿no?, que en todo este tema del capital humano se vuelve fundamental entender que lo que busca específicamente estos indicadores, ¿no? Pues es que de manera general, ¿sale? Se tenga, ¿no? Considerado, ¿sale? En la estrategia del negocio, la promoción de la equidad, del desarrollo y del bienestar de las personas, ¿no? Esto, por ello es que ahorita veremos, pues los indicadores van enfocados, por ejemplo, a entender si existen o no y cómo son políticas de inclusión, políticas de igualdad, de promoción de seguridad, de salud, de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Que tiene que ver con temas, por ejemplo, de capacitación. Y entonces, al final, cuando hablamos de indicadores básicos de sostenibilidad en materia social, lo que se busca es que una entidad pueda medir justamente su desempeño en materia de gestión del capital humano. Y en este sentido, dice, oye, bueno, pues tú de alguna manera no estás cuidando, o más bien dicho, al analizarte
se identifican ciertos valores en tus indicadores, o bien el que cuentas o no con ciertas consideraciones dentro de tu organización, pues puede ser que eso te ponga en riesgo, ¿no? Un riesgo de índole legal, por ejemplo, un riesgo de índole, inclusive temas de carácter sindical, y en ese sentido, pues obviamente puedas limitar tu crecimiento. Puede ser que en algún momento tengas una limitación al querer acceder a financiamientos, ¿no? O bien en algún momento dado, pues puedas tener un encarecimiento de tus costos de capital. Entonces, en ese sentido, ¿sale? Cuando hablamos de estos indicadores, pues obviamente, y voy a proyectar un pequeño mapa mental que preparé, aquí está, y que básicamente tienen que ver con estos indicadores, ¿no? ¿Cómo es que los voy a entender, cómo los debo analizar? Y precisamente tomando como base, pues, los conceptos de igualdad de oportunidades y trabajo digno, de inversión en capital humano y de salud y de seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, no perdamos de vista, ¿no? Todo esto que estoy mostrando es algo que debe sí o sí presentarse dentro de la información de sostenibilidad de la empresa. Oye, pero es que no lo tengo. Bueno, pues si no lo tienes, así lo tendrás que manifestar. Pero de alguna manera, y ahorita iremos viendo un poquito, pues seguramente sí tienes algo, tienes políticas, y puede ser que estén escritas o no, pero finalmente todo eso puede impactar, puede ayudarte, perdón, a impactar esto en la información que presentes, ¿no? Entonces, hablando particularmente de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, pues aquí un tema importante pues es que lo que se busca es que la organización muestre a través de los diferentes indicadores cómo es que se cuenta, o si no se cuenta, también así señalarlo, con una cultura que precisamente fomente la inclusión, la igualdad de los colaboradores de la entidad, ¿sale? Obviamente, esto encaminado a un bienestar y desde luego o mostrando cómo ese bienestar contribuye a incentivar la lealtad y el compromiso, como es en este caso la productividad. Entonces, en este caso, el objetivo del indicador, ¿sale? Es, como ya lo dije, el indicador que estoy señalando aquí de gestión de la igualdad en oportunidades y del trabajo digno, lo que busca es darnos a conocer si una entidad cuenta con una política implementada para promover la igualdad de oportunidades y el trabajo digno en función de las capacidades de los trabajadores. En este sentido, pues el indicador como tal es un indicador de carácter cualitativo, ¿sale? Es decir, no vamos a tener cantidades, lo que vamos a tener es simplemente una pregunta y una respuesta a esa pregunta, desde luego, que es muy fácil, ¿sí o no? O sea, oye, ¿cuentas o no con una política para gestionar la igualdad de oportunidades y el trabajo digno? Oye, ¿y qué debe tener esa política? Bueno, oye, pues, a ver, tienes esa política fomenta la igualdad de oportunidades, o sea, no importa género, raza, lugar de nacimiento, edad, ¿vale? O sea, el tema es que realmente tienes o no una política. Y segundo, cuando hablas de trabajo digno, porque una cosa es la igualdad y otra cosa es el trabajo digno, ¿y qué significa? Oye, tus sueldos y salarios son adecuados en relación al mercado, estás brindando capacitación continua, hay un equilibrio o procuras que exista un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Por ejemplo, por citar algunos. O sea, al final hay varias características, varios elementos que van a permitir evaluar si realmente la entidad está o cuenta, mejor dicho, con una política enfocada, ya lo dije, a brindar un trabajo digno y de igual manera, igualdad de oportunidades. Entonces, este indicador es cualitativo, ¿sale? Esto es algo que debemos tener. Oye, ¿y de dónde voy a obtener la información? Bueno, pues la fuente de información, ¿qué va a ser? Tal como lo acabo de decir, hoy vamos a ver tus políticas. ¿Hay políticas?
hay manuales, hay procedimientos. Justo una de las cosas que estamos viendo ahora en los proyectos en los que la firma ha tenido oportunidad de participar con todo mi equipo, justamente nos hemos estado enfrentando, ¿no? A que, pues muchas de las organizaciones, el primer gran reto al que se tienen que enfrentar, ¿cuál creen que es? Pues el desarrollar precisamente muchas de estas políticas internas y manuales de procedimientos, porque no los tienen. Y entonces dice, bueno, ok, si no tengo eso, ¿qué otra fuente de información puedo tener? Bueno, pues a lo mejor ver, sacar estadísticas, ¿no? A partir de tus sistemas de recursos humanos, ¿no? Pues vamos a sacar una estadística para ver cómo está el tema de equidad, cómo está el tema salarial, hacer comparativos contra el mercado, de tal manera que podamos determinar si estamos dentro de un rango tolerable a la alza o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y entonces, aquí lo interesante es que siempre tenga una validación, vamos, formal, ¿no? Me refiero, existe esa política, que existan esos manuales, y si no los hay, pues es algo que la organización tendrá que trabajar precisamente para fortalecer este tipo de indicadores que estoy hablando, ¿no? La NIF, por ahí, la NIS, perdónenme, te habla de o te da de ejemplo de algunas referencias que puedes tomar en cuenta como guías para poder establecer estas políticas, ¿no? Te habla, por ejemplo, de guías emitidas por el Consejo Coordinador Empresarial, algunas guías que están definidas por las Naciones Unidas. Por ahí hay normas oficiales mexicanas que nos hablan de temas de igualdad laboral y no discriminación, entre otras, ¿no? Entonces, de alguna forma te dice, ok, si no lo tienes, ¿cómo lo puedes generar? Pero lo importante, y este es tal vez el gran tema que está surgiendo a partir de estos proyectos de implementación en los que estamos participando, pues es que muchas de estas cosas no las tienen las organizaciones. Entonces, de repente viene el gran tema, ¿no? Oye, chin, si no los tenemos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, puedes no hacerlo, pero algo que ya les dije hace rato, y muchos me preguntan siempre, oye, Frank, ¿qué hace que esto sea obligatorio? ¿Esto es una ley? No. Entonces, bueno, lo que lo hace obligatorio es porque al final, pues tú, cuando hablamos de una cadena de valor dentro de la producción de un bien o un servicio, pues en algún momento dado, si tú participas seguramente en esa cadena de valor, pues en algún momento puedes quedar fuera de la misma. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú le vendes a determinada empresa, pues esa empresa va a decir, oye, pues para que yo te contrate, necesitas mostrarme tus indicadores básicos de sostenibilidad y en función de cómo estén, yo voy a determinar si te compro a ti o no. Y entonces, si para esta organización pues es importante, que es como se prevé, el cumplimiento pleno de este tipo de indicadores, no, más que de indicadores, perdón, que se cuenten con este tipo de políticas, que sean reflejadas por ende en los indicadores, bueno, pues si tú no lo tienes, probablemente sea un factor. Entonces, la obligatoriedad te lo va a dar el mercado al momento de que por alguna razón decidan no comprar tus productos o tus servicios, ¿no? Por ejemplo, en materia de beneficios de empleados está el tema de los salarios, sueldos y salarios, ¿no? Cálculo al hablar de la brecha salarial, justamente uno de los temas pues muy importantes, ¿no? Tiene que ver con entender que este indicador lo que busca es brindar al usuario cómo son las prácticas de gestión en temas de las brechas que existen entre los sueldos de los hombres y de las mujeres, para identificar si en algún momento existe un trato desigual entre los trabajadores de alguna empresa, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, aquí sí, a diferencia del indicador anterior, aquí sí tenemos un indicador cuantitativo. Por lo tanto, vamos a tener un indicador con valor absoluto y otro con valores relativos. El valor absoluto de la brecha salarial básicamente está definido como el promedio de la remuneración de hombres menos el promedio de la remuneración de las mujeres, ¿sale? Y obviamente esto expresado en unidades monetarias. Digo, aquí podríamos entrar en mucha discusión hoy, ¿por qué primero el caso de hombres y de mujeres y no al revés? Bueno,
porque otra vez, ¿no? Aquí al final se parte de la premisa de lo que históricamente se ha dado y que, bueno, pues normalmente la remuneración de los hombres ha sido mayor. Entonces, oye, a ver, vamos a ver qué tan alto está siendo el promedio de la remuneración de los hombres respecto a las mujeres, ¿no? Obviamente desglosado por categoría ocupacional, ¿no? Hablando de directores, subdirectores, gerentes, etcétera, ¿no? Y entonces, como lo dice la norma, ¿no? Digo, en algún momento les platicaremos más. De hecho, en el curso que tenemos al respecto, detallamos mucho ese tema de las categorías ocupacionales. Pero bueno, entonces con eso determinamos el valor absoluto. ¿Qué me va a servir de base para determinar mi valor relativo? Y esto básicamente es, ok, ya determinaste el indicador de brecha salarial, que es justamente lo que acabo de comentar, ¿sale? Bueno, pues a partir de ahí, el indicador de brecha salarial, ¿a qué me va a llevar? Bueno, pues toma en cuenta ese indicador, el valor absoluto de la brecha salarial, y divídelo entre la remuneración promedio de mujeres al cierre del periodo. Esto expresado en términos porcentuales. ¿Sale? ¿Y eso qué me va a dar como resultado? ¿No? Bueno, como resultado, lo que voy a tener, pues será justamente que, por ejemplo, si el valor relativo es positivo, pues lo que va a representar es el ajuste en términos porcentuales que tengo que hacer al salario de las mujeres para que sea equiparable al de los hombres. Y si fuera negativo, pues es de alguna manera el ajuste que debe tener el salario de los hombres para equipararse también al salario de las mujeres, ¿no? Y entonces otra vez la gran pregunta, oye, ¿de dónde obtengo este indicador? Pues tienes tus sistemas de nómina, tienes los diferentes sistemas pues, de recursos humanos, donde tienes la parte de los expedientes laborales. Y desde luego, pues si estamos hablando de sueldos y todo eso, pues tienes pues, estos resultados, ¿no? Tu balanza, donde te ha reflejado todo el tema de estos resultados. Y desde luego, pues partiendo de la base de que ahí estás reconociendo los beneficios a los empleados, de acuerdo con la NIF de 3 en el caso de México, ¿no? ¿Sale? O sea, entonces aquí hablamos de los beneficios, ¿no? O sea, cuando hablamos de remuneraciones, evidentemente hablamos de todo, no solamente del sueldo, sino de todos los beneficios. Entonces ahí podríamos hacer un análisis en función de beneficios directos, de beneficios de beneficios al retiro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en fin, aquí puede haber varias divisiones también, pero lo importante es que yo muestre claramente cómo se está dando este tema de la brecha salarial. Bueno, hablamos de la inversión en capital humano. Bueno, pues aquí cambia la cosa, porque cuando hablamos de la inversión en capital humano, lo que va a suceder, pues es que voy a tener que entender que este indicador, por ejemplo, o esta clasificación, que tiene que ver con el capital humano, básicamente, por un lado, tiene que ver con cómo o qué acciones estoy realizando para capacitar, para formar, para desarrollar las competencias de mis colaboradores, ¿vale? Y por otro lado, cómo evalúo el desempeño y el desarrollo profesional de los trabajadores, ¿no? O sea, en otras palabras, es ¿qué les doy para que se formen, para que se desarrollen? Y después, cómo los evalúo y los retroalimento para que ellos sigan creciendo y puedan identificar justamente esas áreas de oportunidad. Entonces, por ejemplo, lo que en estos casos yo tengo indicadores que sí son cuantitativos, en donde por un lado voy a tener, en el caso, por ejemplo, de las horas de capacitación, pues es muy claro. El valor absoluto básicamente está dado por el total de horas de capacitación que estoy dando a mis trabajadores por el periodo que estoy informando. Y entonces, obviamente, que sean programas de capacitación, ¿no? Y entonces, otra vez, algo que continuamente nos va a decir la norma, no se te olvide que el desglose es por categoría ocupacional. O sea, es importante entender cada uno de los niveles organizacionales, cómo estoy cumpliendo con este indicador, ¿no? Entonces, tengo el valor absoluto y el valor relativo, pues va a ser justamente, es decir, esas horas de capacitación entre el número de trabajadores, ¿no? Para justamente obtener las horas de capacitación per cápita que estoy brindando, ¿no? Oye, y esto al final
me va a permitir compararme con qué. Bueno, en principio contigo mismo, porque es información que vas a estar presentando siempre de manera comparativa, ya lo vimos hace rato. Pero además, estamos partiendo de la base que todas las organizaciones están obligadas a revelar esto. Pues eso también te va a permitir ver cómo estás con respecto a otras entidades en el sector. Habrá que ver finalmente cómo serán estos temas de revelación, ¿no? Porque al final, pues evidentemente dicen, bueno, sí, pero pues, en las empresas que no son públicas, está bien. Si no son públicas, a lo mejor no vas a tener forma de compararte. Sin embargo, pues obviamente una empresa, si yo soy un cliente y pues voy a hacer un concurso entre diferentes proveedores, pues a lo mejor para mí puede ser relevante esto y decir, oye, pues si estoy contratando a alguien o a lo mejor estoy contratando a un proveedor, no sé, de servicios especializados, pues para mí va a ser importante, oye, a ver, esta firma de consultoría, ¿cómo está en sus temas de capacitación, no? ¿Cómo está esta firma, a lo mejor, no sé, que es un hospital, no sé? Oye, ¿cómo están justamente cómo están sus indicadores de capacitación al personal, ¿no? O sea, que puede ser un factor importante, ¿no? El tema de evaluaciones de desempeño, como ya lo decía, por un lado es cómo te capacito y después, pues obviamente cómo evalúo el desempeño y la capacidad. Es decir, en otras palabras, es cómo estoy gestionando las competencias y el desarrollo del capital humano. Entonces, al final, esto me va a decir cómo es que la organización está evaluando y está analizando la manera en la que la organización invierte en el crecimiento y el desarrollo de los colaboradores, ¿sale? Y evidentemente esto aunado en sí a otro tema que es muy importante, la promoción y la retención del talento, ¿sale? O sea, aquí, por ejemplo, oye, ¿cuáles son los indicadores? Hay valor absoluto y valor relativo. El valor absoluto, oye, pues el número de trabajadores que recibieron evaluación de desempeño y desarrollo profesional durante el periodo de informe, ¿sale? Y esto, ese es un valor absoluto, otra vez por categoría ocupacional y separado hombres y mujeres. Y por el otro lado, el valor relativo, ¿sale? Que es la relación entre el valor absoluto de evaluaciones de desempeño y desarrollo profesional entre el número de trabajadores. Otra vez, como les digo, es una razón de sostenibilidad, yo le llamaría, ¿no? O sea, así como hay razones financieras, de que hablamos de relaciones de sostenibilidad. Y finalmente, aterrizamos a lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, en donde tenemos dos indicadores. El primero es el de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, y que básicamente lo que busca es decir, bueno, a ver, ¿cómo es que eh, estás, o más bien dicho, como organización, cómo estás definiendo a través de políticas los esquemas de fomento a la salud y la seguridad de los trabajadores dentro del entorno laboral? Obviamente, lo que se busca es que en esas políticas se establezca los mecanismos a través de los cuales se van a identificar riesgos y cómo es que se van a prevenir, ¿sale? Y que en determinado momento, si se materializa el riesgo, cómo es que se va a atender y a corregir dicho riesgo, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, yo me ha tocado ver organizaciones y seguramente algunos de los que están aquí les ha tocado o tendrán entre sus empresas, pero políticas muy claras. Alguna vez me tocó ver una donde si de repente decían, oye, pues a ver, en el tema de las escaleras, ¿no? Ah, pues ¿sabes qué? Las escaleras, todas las escaleras deben tener, ¿cómo se llama esto? Decían, un material antiderrapante, solamente deben ser utilizadas en condiciones de emergencia, para eso están los elevadores, en fin. Y de repente decían, oye, ¿y qué pasa si en algún momento da? Porque recuerdo que en esa empresa, para ir al baño, tenían que salir y justamente subir o bajar escaleras, dependiendo si era el de hombres o de mujeres. Entonces decía, bueno, pues al final es algo que es un riesgo que puede existir, pero ¿qué pasaría si se le da? Bueno, en el caso de que una persona llegara a sufrir una lesión, un accidente, bueno, pues tendrá que ser notificado de manera inmediata al área de atención o de atención médica, no lo sé. Y después, ¿cómo se va a corregir? Ah, bueno, a partir se analizará lo que motivó el riesgo de trabajo para poder definir las acciones inmediatas a seguir. Y recuerdo, por ejemplo,
que sí, efectivamente, pues alguien se cayó en las escaleras y pues de repente dijeron, oye, pues sabes qué, está prohibido, ¿no? El uso de cierto tipo de zapatos, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué tan válido es? Pues depende del tipo de entidad de que se trata, ¿no? Entonces, al final, lo que les estoy diciendo es una política encaminada a fomentar esa seguridad de los trabajadores en el entorno laboral, ¿no? Entonces, oye, pues aquí lo que dice, oye, es un indicador cualitativo. ¿Tienes o no políticas para fomentar la salud y seguridad? ¿Vale? Y entonces, pues dado que tú vas a contestar sí o no, y de alguna manera lo único que la norma dice, mira, esa política algo que debe tener es cómo previenen los riesgos de trabajo, ¿vale? Y segundo, cómo es que fomentas un entorno laboral saludable. Del primero, de la prevención de riesgos de trabajo, ya les di un ejemplo, ¿no? El tema del monitoreo y todo esto, pero por ejemplo, el entorno laboral saludable, pues tiene que ver, por ejemplo, con el tema de cargas de trabajo, con duración de la jornada laboral, ¿sale? Entonces, todo eso que finalmente es una mezcla entre políticas y procedimientos de la organización, sistemas de gestión de nóminas, y desde luego puede haber inclusive aquí temas relacionados como lo es la NOM 035, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con estos temas y bueno, estos y muchos más, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí pronto tendremos un webinar donde vamos a profundizar particularmente en eso, en esto de la NOM 035 y otras NOMs, que hoy pues se están poniendo, o sea, bueno, y no quisiera decirlo así, ¿no? Iba a decirlo de alguna manera para muchos, dicen, se está poniendo de moda, pero bueno, más que una moda, pues es entender que son nuevas disposiciones justamente encaminadas, ¿no? A dar un cumplimiento pleno, o más dicho, a coadyuvar, pues a la salud y a la seguridad laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va este tema, ¿no? Y finalmente, pues está el indicador de accidentes y enfermedades de trabajo, que bueno, pues este es un indicador, el mismo nombre nos ayuda a definirlo, y en donde pues, y esto va muy ligado, además es muy familiar porque pues en la práctica normalmente lo vivimos cuando hablamos, por ejemplo, de temas de riesgos de trabajo en materia de seguridad social, ¿no? Pues oye, básicamente el objetivo del indicador pues, es mostrar qué riesgos o qué accidentes y qué enfermedades pudieron haber causado incapacidad o muerte, ¿sí? Para entender qué tan efectivas son las políticas de salud, de seguridad en el trabajo, por ejemplo, qué afectaciones de alguna manera están teniendo en los trabajadores, si de alguna manera los accidentes y las enfermedades representan un costo relevante para la entidad. Esto, bueno, ¿por qué pueden ser un costo? Desde luego, por el costo mismo de reparar, que en principio, pues, para eso existe la seguridad social, pero puede ser que haya algún otro costo para la organización. Y desde luego, pues, un impacto en la productividad y en la generación de valor por la ausencia de este colaborador, ¿no? En determinado momento. Entonces, al final, como pueden ver aquí los indicadores, pues el primero de ellos en valores absolutos es, oye, dime el número de accidentes y enfermedades que hayan causado incapacidad o muerte durante el periodo del informe. Pues esto viene pues, desde las propias estadísticas que usamos, por ejemplo, para determinar la prima por riesgo de trabajo. ¿Sale? Y el valor relativo, pues es qué valor, el valor precisamente de este indicador de accidentes y enfermedades que hayan causado incapacidad o muerte entre el número de trabajadores de la entidad, ¿no? Entonces, pues aquí creo que es muy clara la fuente de la información. Las fuentes son los sistemas de información de recursos humanos, los sistemas de nóminas y evidentemente, pues lo que mandamos o lo que los controles que tenemos para efectos de la determinación de la prima de riesgo de trabajo y el control de incapacidades, ¿no? Bueno, pues como vemos, estamos hablando de indicadores que no son, pues, realmente de vamos, no son complejos, ¿sale? Y vamos a ver los cuantitativos y los cualitativos, ya lo dije, es un ejemplo, vamos a tener que presentarlos de manera comparativa. Aquí, por ejemplo, eso nos lo da la norma, dice, oye, los cualitativos, pues los cualitativos sí, sí cuento, no cuento. A lo mejor acá no contabas, pero ahora sí cuentas. Bueno, pues está bien. O sea, es una forma de irte viendo cómo realmente estás mejorando en tus procesos de generación de información de sostenibilidad.
Lo importante es que no olviden que hoy, más que nunca, el contar con políticas, con procedimientos, con estándares de operación, ¿no? Me van a permitir justamente generar la información necesaria para poder preparar estas revelaciones que, de acuerdo con las normas de información de sostenibilidad, estoy obligado a realizar, poder presentar información financiera que sea útil para la toma de decisiones de los usuarios de la información. Bueno, pues con esto damos por terminado nuestro webinar. Quisiera pues, simplemente dejar estamos ya un minuto adelante, pero bueno, desde luego, si tuvieran alguna duda, algún comentario, pues bienvenidos. Para Grupo GSGM Fintech siempre es un gusto el poderlos pues llevar estos temas que sin duda son de gran impacto para las organizaciones y sobre todo el que ustedes se puedan sensibilizar sobre la importancia de prepararse en los temas, sobre la importancia que tienen estos conceptos, ¿no? En su actividad profesional. Y desde luego, como siempre, pues invitarlos a que se sigan capacitando en la materia y desde luego también, pues reiterar sus órdenes en caso de que requieran, pues apoyo en el proceso de implementación. Hoy hemos visto, pues básicamente los relacionados con este tema, ¿sale? Pero bueno, pues es parte de esta consideración. ¿Algún comentario, duda, pregunta, sugerencia o inquietud? Si no lo hay, pues, y sobre todo para respetar el tiempo de nuestros participantes, en nombre del Grupo GSGM Fintax, pues les quiero dar las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Estén atentos a las redes sociales, estén atentos a nuestros próximos cursos y nos vemos pronto en nuestro próximo webinar. Que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias.